Cuando me dieron el alta en el hospital tras el ictus, pensé que al fin podría volver a casa. Pero el médico fue claro, no debía vivir sola durante un tiempo. Emilio me propuso quedarme con ellos. Dijo que Rebeca estaba de acuerdo, que incluso Martí estaría encantado de tenerme cerca. Yo asentí con una sonrisa que ocultaba mi pudor. Nunca me gustó molestar. La casa quedaba en las afueras de Zaragoza, en una urbanización silenciosa con calles anchas y árboles bien podados. Cuando llegamos, Rebeca nos recibió con una sonrisa rápida, sin abrazos, sin contacto. «¿Está todo preparado?», dijo, girándose en dirección al garaje. Emilio me ayudó con la maleta mientras yo intentaba no mostrar mi desconcierto. Creí que me instalarían en el cuarto de invitados. Pero al abrir aquella puerta metálica, entendí que ya habían decidido por mí. Había una cama plegable en un rincón con una manta gris encima. Una mesilla improvisada, con una caja de cartón, sostenía una linterna colgada con cinta adhesiva. No había ventanas, solo una rendija alta, por donde se colaban el polvo y el olor a pintura vieja. «Es solo por unos días, mamá, hasta que terminemos de reorganizar el cuarto de arriba», dijo Emilio con un tono cansado, como si la conversación ya le pesara. Rebeca no dijo nada más. Dejó un cojín sobre el catre y se marchó. No protesté. Agradecí en voz baja, aunque algo en mi pecho se encogió. Me acomodé como pude, fingiendo que aquello era temporal, como ellos decían. La noche cayó temprano y el garaje se volvió un hueco frío y sordo. Me acurruqué bajo la manta, escuchando los pasos arriba, el murmullo amortiguado de la televisión, la risa suave de Martí. Fue cerca de la medianoche cuando oí voces por la rejilla de ventilación. La voz de Rebeca, baja, cortante. «Si no aguanta el frío, nos evitamos el papeleo de herencias». Emilio no respondió. Solo un silencio espeso, como si lo hubiera aceptado. Me giré lentamente hacia la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad. Afuera el viento empujaba ramas contra la puerta del garaje. Dentro, el aire se volvió aún más gélido. Y yo por primera vez sentí que aquel lugar no era un refugio, sino una antesala. La madrugada se hizo interminable. El garaje olía a humedad vieja, a madera mojada y a pintura olvidada en las estanterías oxidadas. La manta que me habían dejado era demasiado delgada para el frío que se colaba por debajo de la puerta. Me envolví en ella, como pude, apretando los brazos contra el pecho, buscando conservar algo de calor. La linterna, colgada de una cuerda improvisada, emitía un cono de luz temblorosa que, más que acompañar, recortaba sombras en las paredes. Entre cajas de herramientas, una bicicleta sin cadena y un horno eléctrico cubierto con una sábana, intenté dormir. Pero el silencio no era silencio del todo. Cada crujido de la casa, cada gota que caía desde la tubería del techo, parecía gritarme que ya no era bienvenida. Cerré los ojos e invoqué recuerdos que dolían menos que la noche presente. Me vi muchos años atrás en la cocina del piso antiguo, tejiendo la bufanda verde que Emilio tanto usó cuando era niño. Me vi batiendo huevos, rallando cáscaras de limón para los bizcochos que siempre le preparaba los domingos. Recordé su sonrisa al llegar del colegio, sus abrazos. Y ahora, ¿qué quedaba de aquel hijo? ¿Dónde se había ido el Emilio que me miraba con ternura? La linterna se apagó a mitad de la noche. Me quedé a oscuras, abrazada a la manta, con los pies fríos y el alma más fría aún. Cuando por fin amaneció, el silencio en la casa se sentía denso, como si aún no se hubieran despertado o fingieran no oírme. Cerca del mediodía se abrió la puerta del garaje. Rebeca no me miró. Colocó en el suelo un cuenco con sopa tibia demasiado espesa, sin cuchara, y lo empujó con la punta del zapato hacia donde yo estaba sentada. No dijo ni una palabra. Cerró la puerta sin esperar respuesta. Tomé el cuenco con manos temblorosas y lo dejé en el suelo sin probarlo. Había algo más indigesto que la sopa fría, ese silencio calculado. Y fue justo entonces, mientras observaba la luz filtrarse apenas por la rendija superior, cuando oí pasos en el piso de arriba y palabras que no estaban destinadas a mis oídos. El segundo día amaneció igual de gris que el primero. Afuera la escarcha cubría los bordes de la ventana alta del garaje y adentro
Mis huesos crujían cada vez que intentaba incorporarme. Me vestí con lentitud, sintiendo cómo el frío se quedaba pegado a la piel, aunque me pusiera 2 suéteres superpuestos. No esperaba visitas, no esperaba gestos, solo intentaba resistir. Pasado el mediodía, mientras el silencio se acomodaba entre las herramientas oxidadas, comencé a oír voces. Provenían del piso superior apenas audibles, filtrándose por una rejilla oxidada encima de la estantería. Me acerqué sin hacer ruido y me senté en una caja vieja justo debajo. Con 2 informes médicos y un poco de olvido, decía Rebeca con tono controlado, le quitamos el poder notarial. ¿Estás segura?, murmuró Emilio más bajo. Totalmente. Solo tenemos que esperar. Ya tiene lapsos, no lo niegues. ¿Viste cómo dudó cuando le pregunté qué día era? Me llevé una mano a la boca para no gemir. Claro que sabía qué día era. Simplemente no respondí porque no tenía fuerzas para hablar. No porque no recordara. Hay que actuar antes de que se recomponga, continuó ella. Si dejamos pasar más tiempo puede que recupere lucidez y eso complica todo. Necesitamos firmar lo de la casa antes de fin de mes. Y si no colabora, ya sabes qué hacer. No escuché la respuesta de Emilio. Solo el sonido de su taza dejándose sobre alguna superficie. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era una mezcla de rabia y decepción tan antigua que parecía venir de generaciones atrás. Me aparté de la rejilla y volví a sentarme en el catre mirando fijamente las vigas del techo. Recordé los expedientes que había revisado durante años en el juzgado, los casos de abuso a mayores que tanto me indignaban. Siempre pensé que ese tipo de cosas le pasaban a otros, a los olvidados, a los que no tenían voz. Me envolví en la manta con más fuerza, tragándome las lágrimas. No podía permitir que me vieran débil, porque en ese instante, por primera vez en 2 días, supe que no podía quedarme esperando. Tenía que actuar y pronto. Esperé a que todos salieran de casa. Escuché el sonido del coche alejándose por el camino de grava, los portazos, el silencio final. Entonces abrí con cuidado mi bolso de tela, el mismo que llevaba al juzgado cada lunes durante décadas, y saqué de uno de sus compartimentos un móvil viejo con la pantalla rajada. Aún tenía algo de batería. Lo había escondido allí por instinto antes de salir del hospital. Busqué en mis contactos hasta encontrar su nombre, Herminia Silleros. Fue mi compañera de pasillo de cafés apresurados y confidencias discretas. Al tercer tono contestó: Zulima, ¿eres tú? Su voz era exactamente como la recordaba, firme, sin adornos. Herminia, necesito hablar, pero no mucho tiempo. Estoy en una situación complicada. Escuchó en silencio mientras yo resumía lo esencial. El garaje. Las frases que había oído. La sensación constante de estar siendo desplazada poco a poco hacia la nada. Tienes que conseguir pruebas, dijo sin rodeos. Lo que cuentas es grave, pero sin evidencia es solo tu palabra contra la suya. ¿Tienes algo para grabar? Me quedé callada unos segundos y entonces lo recordé. El reloj. Martí me lo había regalado el invierno anterior, envuelto con torpeza en papel rojo. Te escucha, abuela, me había dicho, por si pasa algo. Esa noche, ya de regreso en el garaje, busqué el manual doblado que aún guardaba en la caja del reloj escondida entre unas bufandas. Lo abrí con manos temblorosas y leí: para activar la grabación de audio, pulse 3 veces seguidas el botón lateral. Me acomodé sobre el catre con la linterna apuntando hacia abajo y esperé a que el silencio tomara el lugar. Luego, con la determinación que solo da la claridad, presioné 3 veces. Una luz roja parpadeó durante un segundo. El reloj estaba escuchando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo también. Aquella tarde el aire en el garaje olía distinto. No era humedad ni pintura vieja. Era algo más dulce, más vivo. A través de la rendija alta de la puerta, percibí risas, pasos apresurados, un coche llegando con el maletero cargado. Me levanté con dificultad y me acerqué apenas levantando la cabeza para no ser vista. Vi bolsas de confeti, botellas de vino espumoso y un cartel dorado que decía: Felicidades, Rebeca. El salón, visible desde el ventanal que daba a la entrada,
Estaba decorado con globos blancos y rosas. Rebeca reía rodeada de amigos. Emilio, con una copa en la mano, besaba su mejilla. Alguien entró con una tarta de varios pisos, coronada por velas encendidas. La música comenzó a sonar poco después. Me quedé de pie durante varios minutos observando la escena desde la sombra, sintiéndome como una intrusa en una vida que antes también era mía. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó si quería un trozo de pastel. Nadie se asomó al garaje. Me senté en el catre con cuidado, el cuerpo encogido, como si intentar ocupar menos espacio me hiciera menos real. Apreté la manta contra el pecho. El eco de las carcajadas se filtraba como agujas por la pared. Había vivido lo suficiente para saber cuándo una ausencia era deliberada. No era olvido, era una decisión. Cuando la fiesta alcanzó su punto más alto, comencé a toser. Al principio fue leve, seca, pero pronto se volvió más fuerte, más profunda. Sentí el sabor metálico en la boca. Me llevé el dorso de la mano a los labios y vi las manchas rojas en la tela del pijama. Me limpié con la manga sin hacer ruido y escondí la prenda bajo el colchón. No pedí ayuda. No toqué la puerta. Afuera el mundo celebraba a una mujer. Dentro otra se deshacía en silencio. Pero mientras el reloj seguía grabando cada palabra, cada risa ajena, cada fragmento de desprecio, yo tejía mentalmente los hilos de algo que aún no comprendía del todo, pero que pronto tomaría forma. El reloj no mentía. No tenía emociones, no tomaba bandos, solo escuchaba. Grababa. Y esa noche grabó una frase que me hizo perder el poco aliento que me quedaba. El garaje es ideal para que se muera sin molestar. La voz de Rebeca, tan casual, tan cómoda entre sorbos de vino. Ni una pizca de culpa. Esperé a que todos durmieran. Activé el modo discreto del reloj y marqué el número de Herminia con 3 toques como me había enseñado Martí. Me temblaban los dedos. No por el miedo, sino por la rabia. La rabia contenida que ya no podía disimularse más entre las paredes húmedas de aquel encierro disfrazado de refugio. ¿Lo tienes grabado?, preguntó Herminia sin preámbulos. Sí. ¿Y no es la única perla que ha soltado?, respondí con voz ronca pero firme. Le mandé los fragmentos por la aplicación segura que ella había instalado en mi teléfono antes de que me internaran. En cuestión de minutos su mensaje llegó. Esto cambia todo. Déjame mover algunas piezas. No entendí de inmediato a qué se refería, pero el nombre que apareció en la siguiente llamada me lo explicó todo, juez Villagrasa. Hacía más de 20 años que no escuchaba su voz, pero su tono no había cambiado. Era directo, meticuloso y sobre todo justo. Yo había trabajado en su tribunal durante más de una década. Él no me debía favores, pero sí respetaba la ley por encima de cualquier relación. Herminia le puso al tanto. Villagrasa escuchó los audios. Silencio. Luego solo dijo: «Esto no se queda así. Le garantizo que su voz será escuchada, señora Zulima». Colgué con las manos aún temblorosas, pero esta vez, por algo distinto, por primera vez desde que llegué al garaje, sentí que el mundo allá afuera no estaba completamente cerrado para mí, que mi historia podía tener otro rumbo. Esa noche dormí sin manta, no por falta de frío, sino porque algo dentro de mí comenzaba a calentarse. Me desperté antes del primer canto de los mirlos. El garaje aún estaba sumido en sombras, pero yo ya no temía a la oscuridad. Me senté en el catre y me vestí con calma, sintiendo cada prenda como una declaración. Me puse el abrigo de Joaquín. Aún olía muy levemente a su loción. Me miré en el pequeño espejo roto de la estantería. El rostro era el mismo, pero algo había cambiado en los ojos. Saqué la carpeta de debajo del colchón improvisado. La había armado con Herminia durante la última llamada, informes, grabaciones impresas, copias certificadas y la orden judicial que el juez Villagrasa había tramitado con urgencia. El sobre tenía un peso distinto, más simbólico que físico. Pesaba dignidad. Abrí la puerta del garaje despacio. La casa estaba en silencio, salvo por el tintinear de los cubiertos en la cocina. Los imaginaba desayunando con normalidad, como si no hubieran encerrado a una mujer en su propio duelo. Crucé el pasillo sin prisa. El suelo crujía bajo mis pasos, pero no me detuve.
Cuando entré en la cocina, Rebeca dejó de remover su café. Emilio alzó la vista sorprendido. «Buenos días», dije con voz serena. Ambos se quedaron mudos. Extendí la mano y dejé el sobre la mesa entre el pan y la mermelada. «Esto entra en vigor desde hoy. No pueden acercarse ni gestionar nada que me pertenezca. La orden incluye la suspensión de cualquier trámite sobre la herencia de Joaquín. Y sí, la policía ya tiene copia». Rebeca abrió la boca, pero no salió palabra. Emilio me miró como si acabara de ver un fantasma. Yo respiré hondo. Después de tantos días durmiendo entre cajas y frío, aquel aire cálido me supo a justicia. Di media vuelta sin esperar respuesta. No era necesario. Ya no tenía que justificarme ante nadie. Cerré la puerta del garaje por última vez con la frente en alto y me encaminé hacia el vestíbulo. Allí me esperaba alguien que no esperaba volver a ver. El timbre sonó con una autoridad distinta. No era una visita cualquiera. Al abrir la puerta, un agente judicial vestido con gabardina gris entró con paso firme y detrás de él Herminia. Su mirada era una mezcla de determinación y ternura. Me bastó con verla para no derrumbarme ahí mismo. Entramos juntas al comedor. Emilio y Rebeca seguían allí. Ella aún tenía la taza de café en la mano, pero al ver a la gente sus dedos temblaron. La cerámica se le resbaló y estalló en el suelo. El silencio que siguió fue más sonoro que el estruendo del impacto. «Señores Emilio Salvatierra y Rebeca Prats», dijo el agente desplegando los documentos con un gesto exacto. «Esta es una orden de alejamiento provisional válida por 72 horas, prorrogable tras audiencia. También se bloquean temporalmente las cuentas conjuntas donde figure la señora Zulima Argensola como titular o cotitular. La investigación fiscal y penal se abre hoy». Emilio intentó sonreír, mover las manos, como si todo se tratara de un malentendido. «Vamos a calmarnos. Esto puede hablarse, seguro que todo se ha confundido». «No hay confusión», interrumpió Herminia. «Durante 2 semanas su madre durmió en un garaje, mientras ustedes planeaban despojarla de su herencia. Tenemos pruebas. Y un testigo directo, la propia víctima lúcida y valiente». Rebeca se levantó de golpe. Su voz sonó áspera. «Esto es una trampa. Es vieja y está enferma». El agente la miró con calma como quien ha oído demasiado. Sacó su libreta. «Ese comentario queda registrado. Señora, empiece a preparar una bolsa. Tienen 2 horas para abandonar la vivienda mientras se resuelve la situación cautelar». Yo permanecí de pie con las manos cruzadas frente al pecho. No hacía falta gritar ni explicar. Todo estaba dicho, todo estaba documentado, todo estaba grabado. Herminia me tomó del brazo con suavidad y me condujo al sofá del salón. Por primera vez en días me senté sobre un cojín cálido en un espacio donde ya no era invisible. En ese instante escuché pasos apresurados desde la entrada. Un rostro familiar asomó desde el pasillo, con los ojos humedecidos por la vergüenza. 3 días después, alguien llamó a mi puerta con un periódico doblado bajo el brazo. Era el conserje del edificio, un hombre que siempre saludaba con respeto, pero jamás se había detenido a hablarme. Esta vez sí lo hizo. Me entregó el periódico y dijo: «Hoy es un buen día para las que nunca se quejaron». En la portada a todo color aparecía mi nombre junto a una fotografía mía, tomada sin que me diera cuenta en el pasillo del juzgado. El titular decía: «Del garaje al estrado, la historia de Zulima Argensola conmueve a la ciudad». Leí el artículo despacio, deteniéndome cuando las lágrimas comenzaban a empañar las palabras. Hablaron de la denuncia de la orden judicial del proceso abierto. Pero lo que más me impactó fue el cierre. Zulima no solo se salvó a sí misma, abrió una puerta que muchas ya creían sellada para siempre. Esa misma tarde llegaron las primeras cartas. Luego, los correos electrónicos. Mujeres mayores, algunas en pueblos diminutos, otras en ciudades anónimas, me escribían para contarme sus historias. Todas distintas. Todas con la misma raíz: el abandono discreto, la indiferencia, el encierro. Pasé días leyendo. No podía responder a todas, pero sí podía hacer algo más. Recordé a Herminia a su temple.
Pensé en Joaquín y su respeto por las causas justas. Y entonces nació Justicia en Silencio. Alquilé un pequeño despacho en la calle Madrazo. Usé parte de mis ahorros y la pensión de viudedad. No necesitábamos lujo, solo una mesa, 2 sillas y ganas de escuchar. Ángela llegó el segundo mes. Era joven menuda, con gafas gruesas y una voz suave pero firme. Había leído el artículo y quiso ayudar. Lo dejó todo para sumarse a la causa. Entre las dos empezamos a diseñar talleres, asesorías, encuentros. Algunas mujeres venían solo a tomar té y hablar. Otras traían carpetas llenas de documentos listas para luchar. Cada vez que abríamos la puerta del local, sentía que entraba algo más, que aire fresco, entraba el derecho a existir, a hablar, a ser vista. Y justo cuando creía que había encontrado mi sitio, recibí una carta sin remitente. Ahora vivo en un piso pequeño, modesto, en el centro de Zaragoza. No hay lujo ni grandes comodidades, pero es mío, y eso me basta. Cada mañana me siento frente a la ventana con una taza de té, observando cómo la ciudad despierta lentamente. El ruido de los tranvías, el aroma del pan recién horneado, los pasos apresurados de los vecinos. Todo forma parte de esta nueva rutina que me ha regalado una segunda oportunidad. Martí viene a visitarme con frecuencia. Su risa, sus preguntas inocentes, su cariño desbordante son el bálsamo que calma las heridas invisibles que aún llevo dentro. Hace poco le escribí una carta. No fue fácil encontrar las palabras, pero sentí que debía hacerlo. Le dije que él no tenía culpa de nada, que podía preguntar lo que quisiera cuando estuviera listo y que yo le contaría siempre la verdad, sin mentiras ni silencios. Porque el amor también se construye con honestidad, y yo quiero que crezca fuerte y claro, lejos de las sombras que a veces envuelven a nuestra familia. Mientras tomo el té, repito para mí misma una frase que me sostiene: no gané por gritar, gané por no olvidar. No fue la voz alta la que me devolvió mi dignidad, sino la memoria firme, la paciencia y la voluntad de resistir en silencio hasta que la justicia se manifestara. Pienso en todas las mujeres que siguen atrapadas en sus propios garajes, en sus silencios helados. Y me pregunto si contar mi historia será suficiente para que alguna de ellas encuentre una puerta abierta, un apoyo, una esperanza. Y aunque no tenga todas las respuestas, sé que el primer paso es hablar, recordar y hacer visible lo invisible. Porque solo así dejamos de ser sombras para convertirnos en faros que iluminan el camino de quienes aún buscan la luz.